Vamos a empezar la conferencia de hoy. Hoy tenemos a Ducho Malagamba, que viene a impartir un taller dentro del curso de extensión universitaria, Fundamento de Arquitectura, Fotografía y Arquitectura, y hemos puesto esta sesión matinal para que dé una pequeña conferencia, clase, sobre su posicionamiento sobre la fotografía y arquitectura y nos enseñe un poco su obra. Luego por la tarde seguiremos el taller a las 3:30 en la biblioteca Alto Laguirre. Bueno, Ducho es probablemente uno de los grandes fotógrafos de arquitectura que tenemos, ¿no? Y por tanto una suerte tenerlo aquí. Él es italiano, pero reside ya desde hace muchos años en Barcelona, ¿no? Y lleva, bueno, más de 25 años trabajando en este complicado mundo que es el de la fotografía de arquitectura, ¿no? Él es arquitecto, él se formó como arquitecto en Génova, lo que yo creo que le aporta también, igual que otros ponentes que hemos traído, creo que le aporta esa otra mirada, ¿no? Que aportamos muchas veces los arquitectos a este mundo de la fotografía y de la arquitectura cada vez pues más emergente, ¿no? Bueno, tiene numerosos premios, etc., etc., pero no me voy yo a extender con ello, ya tenéis el currículum como siempre, por tanto espero que disfrutéis de su charla y del taller sobre todo. Muchas gracias, Ducho, por atendernos. Um, con el título de esta charla he querido dar pie a un pequeño malentendido, seducción y desengaño. He imaginado que la mayoría lo interpretaría como una referencia al efecto que las fotografías de arquitectura provocan a menudo en el observador. Las imágenes seducen con sus encuadres estudiados y sus luces favorecedoras, creando grandes expectativas que frecuentemente se topan con una realidad mucho menos alentadora. Esto sucede con cierta frecuencia y todo lo hemos experimentado. Pero no es de eso, o solo de eso, de lo que quiero hablaros. Este es el centro de congreso de Dalian, de Kopimel-Blau, en China. La seducción y desengaño a los que en realidad me refiero son lo que siente el fotógrafo de arquitectura hacia su profesión. En estos tiempos, más que nunca, no tiene sentido dedicarse a esta vida sin sentirse seducidos, cautivados por la arquitectura. Me atrevería a hablar de amor hacia ella. Quiero empezar con esta foto porque es una de mis favoritas, pero también porque permite mucha lectura. Ciñéndonos al tema de esta charla, me divierte pensar que el hombre en el centro, hechizado por el inusual edificio, es el joven fotógrafo lleno de pasión. El de la izquierda, el fotógrafo aficionado que no tiene suficiente interés para quedarse parado a estudiar unos encuadres con 15 grados bajo cero, y el que se va cabizbajo es el fotógrafo mayor que abandona la lucha deprimido, e incluso asqueado a juzgar por la mascarilla. Vivimos un momento en el cual grandes adelantos técnicos han puesto al alcance de cualquiera la obtención de buenas fotografías. Y muy pocos en nuestro sector parecen necesitar los servicios de un fotógrafo profesional. Aún menos parece dispuesto a pagarlos, teniendo en cuenta los estragos que la crisis ha causado en el sector de la construcción, todos lo sabemos muy bien. El auge de Internet, lo que comentábamos hace un momento, y de su filosofía del todo gratis, ha rematado la faena, hiriendo de muerte las revistas especializadas que tradicionalmente han sido el segundo pilar sobre el cual se ha apoyado nuestra profesión. El otro, como decía, son los arquitectos, la constructora, el mundo de la construcción en sí. Con este panorama, el fotógrafo profesional de arquitectura se enfrenta a bastantes frustraciones y precariedades. Además está el problema de su reconocimiento como autor, con la A mayúscula. Basta ver el tratamiento que se reserva al nombre del fotógrafo en muchas publicaciones para darse cuenta. Es que muchas veces sabéis perfectamente que no hay manera de saber quién diablo ha hecho las fotografías y esto a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es una cosa como que se considere que la fotografía sale sola, que no tiene importancia quien la hace, ¿no? Es como un poco, yo siempre hago el ejemplo de la fotocopiadora, como quien aprieta el botón de la fotocopiadora, da igual que lo haga yo que lo haga otro, la fotocopia siempre saldrá igual. Y evidentemente esto es
una mentira tan clara y tan evidente que no necesita ni mucho tiempo para explicar. Y sin embargo, el trato que se da en muchos casos al fotógrafo es esto, ¿no? De ser intercambiable, de que da un poco igual si lo hace uno o si lo hace el otro. Lo cual realmente es grave, porque yo encuentro que la fotografía de arquitectura es de alguna manera un análisis crítica de la obra que se tiene que fotografiar, ¿no? Y por lo tanto es fundamental en la crítica saber quién la ha hecho, ¿no? Cuando tú lees un texto de crítica de un edificio, pues lo primero que vas a ver es quién lo ha escrito, para tener una idea de qué posición tiene esta persona, si tú la conoces, si no la conoces, si te merece confianza, si no te la merece, y todo esto es como básico, ¿no? Y en cambio, por lo que tiene que ver con el fotógrafo de arquitectura, esto es como un aspecto al cual no parece darse mucha importancia. Es una cosa que siempre me llama la atención. Bien, pues como decía, solo una pasión a toda prueba permite aguantar en esta actividad. Una pasión que, como todas las pasiones, suele comenzar con el enamoramiento. Y para hablar de enamoramiento, qué mejor que ilustrar el tema con fotografías de la obra de un arquitecto que he admirado y querido desde siempre, Álvaro Siza. Esta es una de las primeras fotos propiamente de arquitectura que he hecho en mi vida. La verdad que la fotografía siempre me ha gustado, incluso empezaba a revelar, a hacer fotografías desde que tenía 13, 14 años. Tenía la suerte de tener un amigo, un compañero de colegio, que tenía el padre aficionado y nos dejaba así un poco trastear en su pequeño laboratorio en el garaje. Y desde muy pequeño, la verdad que me acerqué a la fotografía más que por hacer fotografías, por el misterio de ver esta cosa que aparece dentro del baño de químicos, ¿no? Para mí es una sensación milagrosa que me ha tocado desde la primera vez que la he visto. Y por lo tanto, a lo largo de los años de colegio siempre me he divertido haciendo fotografías y tal, pero no es que tampoco tuviera un especial interés para la arquitectura, o por lo menos para la arquitectura de autor. Siempre he hecho fotografía urbana, así, street photography, como se diría hoy en día. Pero esta es una de las primeras fotos propiamente de arquitectura. La ocasión fue un viaje iniciático por Francia, España y Portugal durante el verano de mis 23 años, cuando mis padres se atrevieron a prestarme su coche por primera vez. A pesar de llevar ya unos años de carrera, ya me había matriculado en la Facultad de Arquitectura, no conocía este proyecto de Siza. Al descubrirlo casi por casualidad, llegando a ese final de recorrido hipotético desde Italia, naturalmente yo vivía en Italia entonces, por lo tanto habíamos recorrido Francia, cruzado España, hemos llegado a este balcón que parecía impedir avanzar más. Llegando a ese final de recorrido frente a un océano que nos impedía avanzar más, para mí fue como llegar a Santiago para un peregrino medieval. El paseo marítimo de Leza da Palmeira se convertiría en mi monte do gozo personal y la fe en la buena arquitectura nunca más me abandonaría. Pero mientras discurren las fotos de la obra de Siza, volvamos a lo que os quería contar. La necesidad de estar enamorado de la fotografía y de la arquitectura para emprender esta profesión. Una profesión bastante sacrificada, a pesar de lo que podría parecer. Trabajos sin horarios, imposibilidad de programar, viajes constantes, continuos imprevistos y, sobre todo, falta de control sobre los acontecimientos, ¿no? Esto es una cosa que realmente en un primer momento puede escapar, pero la sensación de impotencia que en muchísimas ocasiones se tiene haciendo fotografías, porque estamos manejando un objeto que es de una escala que nosotros no podemos controlar y que además es de alguna manera vivo, ¿no? a través del uso que hacen sus inquilinos, usuarios, visitantes y todo esto. Por lo tanto, es realmente una lucha constante contra todo tipo de imprevistos y de acontecimientos.
Por lo tanto, se trata de una profesión vocacional donde las satisfacciones vienen fundamentalmente por la posibilidad que te da, que te ofrece, de disfrutar de la buena arquitectura. Por lo tanto, si tú gozas pasando tiempo en obras de grandes arquitectos, tienes la posibilidad de dedicarte a mirar sus intervenciones, sus detalles. Ahora la serie que estáis viendo es todo Siza. Este es el Banco Borges y Armao de Vila do Conde. Y este es un pequeño montacarga de libros, documentos y tal. Me parece una joya. ¿Se ven bien las fotos? ¿Sí? ¿Las vais? ¿Sí? Una joya extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, este montacarga o las formas, los juegos con los materiales, o la interacción con los habitantes y los usuarios, ¿no? Eso de al pasar tiempo en las obras, tienes la oportunidad de ver qué pasa en las obras, ¿no? Cómo la gente la disfruta, qué tipo de actividad tiene, si es algo que favorece un uso por parte de sus habitantes, sus inquilinos, sus visitantes. Otro aspecto interesante, por ejemplo, con el tiempo se puede ir estudiando con calma la relación con las preexistencias, con la naturaleza. Esto es Mallorca, ¿no? Con la meteorología, Escuela Superior de Educación en Setúbal. También Setúbal, esto, el interior. Para un enamorado, el tiempo tiene otra medida y otro valor. Así que no cuesta dedicar tiempo, mucho tiempo, a observar los espacios para entender cuál es su mejor momento del día, por ejemplo, ¿no? En este caso, el juego de un rayo de luz que entra por una ventana. Esta imagen es completamente distinta, sería completamente distinta tomada 2 horas antes, 2 horas después, en un día nublado o en un día completamente despejado. El juego de un rayo de luz que entra por una ventana o por muchas ventanas, ¿no? Como es el caso del complejo deportivo de Cornellá, siempre de Siza. Hay que saber mirar la arquitectura y estar preparado culturalmente para buscar referencias e influencias, para saber cuándo una cosa es novedosa y cuándo otro la hizo. En un momento determinado incluso puede haberla hecho mejor. Tienes que hilar un poco, ¿no? Las relaciones, las influencias. Esto realmente es algo que... Por eso que yo decía que la buena fotografía de arquitectura hace también una crítica, de alguna manera, de las intervenciones. Y la forma en la cual tú las fotografías también puedes ayudar a entender, por ejemplo, estos puntos en común, estas referencias, ¿no? Aquí es evidente el nexo con el Guggenheim, ¿no? Esto es en la Fundación Ibere Camargo de Siza, en Porto Alegre. Y está claro que Siza no olvidaba el ejemplo de un museo en rampa como puede ser el Guggenheim, ¿no? Hay que educar la mirada para saber encontrar los mejores puntos de vista, para entender si la presencia humana puede aportar, por ejemplo, la fotografía, la imagen, tanto en interiores como en exteriores. O si es mejor la soledad y la abstracción. Y hablando de abstracción, para terminar este bloque, una imagen que resume mejor que otras la filosofía de la arquitectura de Siza, ¿no? Una aparente sencillez que encierra un riquísimo mundo poético. Esta es otra de mis fotos preferidas. Y la verdad que me gusta especialmente por eso, porque encuentro que es capaz de resumir toda una filosofía del autor de la arquitectura, digamos, con unos trazos bastante sencillos y que me satisface. Todo depende con qué ojos se miran las cosas. Y ya se sabe, cuando uno está enamorado, tiende a la idealización del objeto de sus deseos. Incluso te olvidas de aquello en lo que siempre creíste. La arquitectura se puede conocer solo visitándola.
y te lanzas a intentar retratar el alma de tu amada. Eso es importante, ¿no? Esto de la arquitectura se puede conocer solo visitándola. Realmente es una obviedad, pero claro, si quieres ser fotógrafo de arquitectura, de alguna manera también tienes que superar un poco esta barrera que es tan sólida, de alguna manera. Pues entonces todo vale con tal de llamar la atención sobre el objeto de nuestra pasión. No importa que nos pasemos de empalagosos. Por ejemplo, este es el Palacio de Congresos, el Cursal de San Sebastián de Moneo. Vamos a echar mano de iluminaciones inverosímiles, el caso del Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Rítmica de Alicante, de Miralles, del 93. Nada parece excesivo, ninguna luz, ninguna atmósfera. El IKMZ, Biblioteca de la Universidad de Brandeburgo de Cottbus, de Herzogen de Morón. Y tampoco es ridículo. Dicho sea de paso, esta frambuesa de plástico es la foto bestseller de toda mi carrera, lo cual nos da una pista sobre el gusto medio de los clientes. Este es el estadio Allianz Arena, siempre de Herzogen de Morón, en Múnich. Siempre intentando encontrar el alma de nuestra amada, no importa que haya que madrugar o quedarse hasta la puesta de sol, perseguir luces heroicas o afiladas como cuchillos. Esta es la ampliación de la Academia de Bellas Artes de Copy-Melblau en Múnich. El anterior era el Mimesis Museum de Siza. Esta la Torre del Gas Natural de MBT en Barcelona. Y esta la Tenería de las Ardenas, una fábrica de Hermès en Francia, de Berger y Anceauty. Como decía, no nos detenemos frente a nada con tal de que nuestro amor luzca tan perfecto como nosotros lo vemos. Y este es un ejemplo que puede ser polémico, pero que me gusta siempre traer para animar también un poco eventualmente una discusión al terminar la charla. Es el Centro Cultural de Sines de los Aires Mateus. Y aquí fijaros en esta imagen y fijaros en esta. Esto realmente es un poco intentar volver a una situación idílica de la intervención, ¿no? Vuelvo a enseñaros la anterior. Parece mentira, ¿no?, que una alcaldía, un municipio se pueda gastar un dineral para contratar a unos excelentes arquitectos y luego, por ejemplo, ponga ese tipo de lámparas ahí colgando en plan, se me ha olvidado la iluminación, ahora dónde la pongo, o que si falta un panel no lo reponga, o la farola que he quitado, y eso no es culpa evidentemente del municipio. La farola que esté allí no es un problema en la realidad, pero sí que de alguna forma se puede convertir en un problema en la fotografía. No olvidemos que en la fotografía hay un efecto que es muy desde un cierto de vista útil y de un cierto punto de vista penaliza mucho la visión, que es congelar la imagen, ¿no? La imagen congelada, que es lo que en algunos casos te ayuda muchísimo a llamar la atención sobre ciertos aspectos, a subrayar ciertas cosas, pero que en otros casos hace que elementos que en la realidad no tengan tanta importancia, no tengan tanto protagonismo, se conviertan en según qué momento en algo extremadamente importante. La farola, por ejemplo, en este caso, de alguna manera es un elemento muy vertical que compite mucho con el volumen tan limpio, tan puro del Centro Cultural de los Aires Mateus.
y en realidad, como digo, no es tan importante, porque cuando tú estás ahí, no estás inmóvil en un punto, además la visión es tridimensional, con lo cual te das mucho mejor cuenta de las distancias, te das cuenta de que esto es mucho más en primer plano con respecto al edificio, por lo tanto es normal que tú lo veas más grande, y que basta que muevas un paso a la derecha o 2 pasos adelante, aquello ya ha perdido completamente su importancia. Pero en cambio en la imagen congelada, evidentemente aquello tiene un protagonismo que es molesto de alguna manera para la visión de lo que es la intervención, porque, repito, en la realidad no tiene tanta importancia. Y esta es siempre la misma intervención, y aquí, por ejemplo, hay otros elementos de disturbo, de elementos que molestan la visión y que de alguna manera son un poco coyunturales, ¿no? No es que no estarán siempre ahí, no siempre han estado allí, y si tú los dejas, pues bueno, cuando tú ves la imagen no puedes evitar de que se te vaya la atención al andamio, otra vez esas farolas colgadas de mala manera en forma provisional ahí arriba, el antigraffiti que algún brillante estudiosos de la higiene urbana con el cual ha pensado de resolver el tema de las pintadas, y que en cambio convierte una piedra porosa y opaca en una cosa lúcida y realmente que no tiene nada que ver una parte con la otra, o evidentemente los excrementos de los pájaros que nadie limpia, y evidentemente no es lo mismo verlo de aquella manera o verlo de esta, ¿no? Claro que esto siempre se puede discutir sobre hasta qué punto, dónde podemos intervenir, dónde no podemos intervenir. Es evidentemente un tema polémico y da margen para mucha discusión. Mi forma digamos, mi criterio para el retoque de este tipo es el de ser honesto de alguna manera, o sea, de no inventarse cosas que no hay, que nunca habrán, pero sí pensar de que el momento en el cual tomas la fotografía es un momento puntual y que puede ser bajo ciertos aspectos desafortunados, y que si simplemente tú hubieras estado ahí un mes antes o si volvieras un mes después, esos elementos molestos, por ejemplo, ya hubieran desaparecido, y que por lo tanto, de alguna manera, teniendo en cuenta sobre todo que en muchos casos estás fotografiando cosas que están a miles de kilómetros de tu residencia, y que por lo tanto no puedes volver a fotografiar a los 2 días porque ha pasado algo que no estaba bien, pues tienes cierta patente de corso para intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Volviendo a lo de antes, por decir algo, esas farolas ahí arriba eran claramente provisionales. Yo espero que ahora, desde hace años, ya no estén. El andamio es obvio que era una cosa que estaba ahí porque estaban justamente limpiando los excrementos de la casita. Entonces, digamos, el hecho de quitarlo y tal, probablemente la franja de antigraffiti sigue allí. Algún desgraciado seguirá pensando que es mucho más práctico tener eso que no intentar evitar que la gente pinte. Pero en general, digamos, son interventos que son reversibles y que son coyunturales, y por lo tanto se puede pensar que se pueden remover o arreglar, digamos. Esto al menos en mi punto de vista sí es un poco el criterio con el cual yo me muevo. Y aquí esto es siempre el mismo edificio, es una intervención, ahora estamos en el interior, evidentemente, y en este caso un poco lo mismo, ¿no? Se puede modificar la forma en la cual los usuarios están utilizando el espacio, con lo cual, por ejemplo, en un momento determinado, si hay unos carteles que están puestos con muy mal criterio y que de alguna forma tienen también depende mucho de tipo de arquitectura, ¿no? Hay arquitectura que soportan mejor cierto tipo de intervenciones por parte de los usuarios, y otros tipos de arquitectura que realmente son muy exquisitas y por lo tanto soportan peor
una intervención hecha con poco criterio, con poca maña, digamos, ¿no? Y en este caso también, siempre por aquello que quería daros una pincelada sobre los instrumentos que se utilizan para intentar transmitir de la mejor manera lo que queremos transmitir, es por ejemplo el uso de la técnica, ¿no? De la solución técnicas, o digamos la superación de las limitaciones técnicas, ¿no? Porque por ejemplo esto sería lo que ves con un objetivo grande angular normal, y claro, siempre puedes poner un objetivo más grande angular, pero sabemos por experiencia que cuanto más grande angular, cuanto más los objetivos deforman, cuanto más complicado es que el espacio no parezca algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, por ejemplo, el uso de un objetivo descentrable permite de alguna manera, combinando dos imágenes, ser relativamente fiel a la realidad. Por lo tanto, en un caso como este, por ejemplo, yo consideraba que era importante tener más aire, digamos, alrededor de este escalera, que es un poco de esta escalera y el pasillo, que es el centro un poco de esta imagen. Y entonces, bueno, utilizando la suma de dos fotogramas, pues conseguí un poco esta sensación, que era la que se quería transmitir. Obcecados por nuestra pasión, solemos llevar a cabo repetitivos rituales de apareamiento. A veces despojados de toda protección, pero más frecuentemente pertrechados tras un peculiar artilugio fetiche de 3 patas que solemos desplazar delante de nosotros con movimientos rápidos y pausas alargadas. 2 pasos adelante, 1 paso a la derecha, 1 paso atrás. Ensimismados en la ejecución de nuestro cortejo, solemos restar importancia al hecho de que nuestra amada, la arquitectura, muestra indiferencia ante nuestra excitación. Esto un poco queriendo seguir ese hilo conductor que pasaba por el enamoramiento, la idealización. Hay un poco este efecto cortejo, ¿no? en el reportaje fotográfico. Realmente dar vueltas alrededor, un poco más cerca, un poco más lejos, es realmente un poco un baile, ¿no? Si se pudiera registrar y luego verlo probablemente en timelapse, creo que podría ser bastante divertido ver lo que hacemos cuando queremos hacer un reportaje fotográfico de un edificio en profundidad. Como decía, nuestro baile es sincopado, ahora cerca, ahora lejos, ahora dentro, ahora fuera, ahora muy cerca, ahora muy lejos, ahora arriba, ahora abajo, ahora de día, ahora de noche, suele ocupar la mayoría de nuestro tiempo y energía. Como ejemplo, os traigo lo que se puede llegar a hacer para intentar ligarse a un aparcamiento. Este es el 1111 de Lincoln Road de Miami, en Estados Unidos, de Herzog de Morón. Claro, en este caso no es un aparcamiento cualquiera, es un aparcamiento de los Pritzker, Herzog de Morón. Pero incluso si no lo fuera, sería el sujeto que hemos elegido y querríamos poseerlo, aunque sea en 2 dimensiones. En ese sentido es curioso que en español se use el verbo cubrir tanto por seguir de cerca a un informador las incidencias de un acontecimiento para dar noticia pública de ellas, cubrir una información, cubrir una noticia, y copular, un animal macho con una hembra, especialmente cuadrúpedos. Estas son definiciones sacadas del diccionario, porque me salía esto del cubrir, ¿no? Realmente cuando estás cubriendo el edificio, pero hay este intento de enamorarle, ¿no? Al final casi hay un deseo de posesión física. Ahora os paso un poco una serie, esto es una excusa para enseñaros un poco cómo es un reportaje completo, digamos, ¿no? Desde, como decía antes, desde lo más lejos hasta lo más cerca, de día, de noche, un punto de vista elevado, un punto de vista más bajo, el atardecer, la noche completa,
una visión, digamos, de alguna manera accidental desde el nivel de la calle, las calles cercanas, qué tipo de contexto, en qué tipo de contexto está insertado el edificio. Distintas perspectivas, alzado, detalles, de día, de noche, los accesos, tanto peatonal como rodado. La conexión con el edificio preexistente. Los recorridos dentro del propio aparcamiento. Siempre buscando también que haya algún elemento, al menos esto en mi trabajo, hay otros compañeros, por ejemplo, que no sienten la necesidad, pero a mí siempre me interesa eso, ver también cómo reacciona el edificio al uso, ¿no? Entonces, el hecho que haya, en este caso, tanto coches como usuarios, digamos, en las imágenes, siempre me parece una referencia importante. Nivel más básico, evidentemente, para dar la escala, pero también un poco para ver cómo se usan estos espacios, ¿no? Que si acaban siendo, por ejemplo, en la foto anterior casi acaba siendo un espacio de socialización, ¿no? Es el tío que lleva los perros, el otro que se pone a discutir, a preguntar qué tal te va, qué hacen estos, no sé. Que evidentemente, insisto, no es un aparcamiento cualquiera, pero también es muy interesante que se haya pensado un aparcamiento que pueda ofrecer este tipo de espacios, ¿no? Que no sea un sitio donde solamente quieres ir, dejar el coche lo más rápido posible y huir lo más lejos y lo más rápido posible. Todo este tipo de cosas, evidentemente, como arquitecto, tú las estás valorando, las estás... incluso lo que comentaba antes, ¿no? Estás pasando días. Yo me he pasado 5 días aquí dentro, prácticamente. No he visto nada de Miami Beach. Un día. Los otros 5 los he pasado dentro del aparcamiento. Y evidentemente aprendes muchas cosas de cómo funciona, de cómo podría funcionar mejor incluso, ¿no? En ciertos aspectos. Volvemos a lo que comentaba antes de la crítica arquitectónica que tú haces, ¿no? Evidentemente es una costumbre bastante arraigada entre los fotógrafos de arquitectura que nuestro tipo de crítica sea fundamentalmente positiva, ¿no? Evidentemente siempre intentamos enseñar las cosas que mejor funcionan, también porque es mucho más interesante intentar potenciar, intentar subrayar las cosas que están bien, que no poner el dedo en la llaga en cosas que funcionan mal, entre otras razones porque nunca sabes a ciencia cierta por qué funcionan mal. Me explico en el sentido de que a veces es totalmente culpa del arquitecto, a veces es culpa del cliente, a veces es culpa de la constructora, a veces una culpa conjunta, digamos. O ha habido cambios inesperados por acontecimientos imprevisibles. O sea, realmente cuando algo no funciona en la obra se pueden buscar muchas razones y no siempre, por mucho que pases tiempo allí y por mucho que tengas información, no siempre es tan fácil valorar hasta qué punto la responsabilidad es de uno o de otro, ¿no? Pero entonces sigues haciendo críticas, quiero decir que estos sitios que no te convences no los enseñas y por lo tanto de alguna manera estás seleccionando los aspectos que consideras interesantes y que por lo tanto merecen atención y por lo tanto estás haciendo un trabajo crítico sobre la intervención.
muchos puntos de vista que se ofrecen, es un espacio muy rico. Yo la verdad que normalmente mi charlas no es que sean todas idénticas, al contrario, en este caso sí es la misma, estáis viendo lo mismo que vieron en Sevilla la semana pasada, pero en general casi siempre intento modificar al menos una parte de lo que cuento. Pero este es un edificio que enseño con cierta frecuencia porque me parece muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una tipología que en el fondo es de lo más triste y simple que se nos pueda dar, ¿no? Un aparcamiento normalmente lo único que interesa es que la altura sea la mínima posible, que haya giro para los coches, que no se den con las columnas, que sea bastante sencillo aparcar y ya está, no hay más, ¿no? Y realmente cuando ves esto entiendes que la arquitectura es algo que puede mejorar la vida de sus usuarios, ¿no? Incluso esta es una boutique, te lo digo por curiosidad, pero una boutique muy cara, por cierto, porque esta es la zona más chic de Miami Beach. Al lado está la calle peatonal donde están todas las boutiques, las tiendas de moda, las firmas. Y en la cuarta planta del aparcamiento de pronto hay una tienda de ropa así muy exclusiva. Y en el tejado el dueño de la parcela se ha hecho un loft, que no es accesible, pero puedes entrever un poquito el jardín. Y el acceso. Las vistas. Bueno, volviendo a nuestro juego, a nuestro hilo conductor, hemos llegado a la relación estable. Como en toda historia de amor, llega un momento en el cual, enfriados los entusiasmos y lejos ya los ardores iniciales, se tiene que consolidar la relación. Intentar escapar de la rutina e inventar nuevos alicientes al tiempo que disfrutar de las vivencias compartidas. Cada nuevo reportaje es un desafío para intentar mantener el interés. De hecho, ya no sabemos qué inventarnos. Desde ponerle a nuestro edificio un foco spot a escala territorial, esto tiene mérito porque es foto analógica, no es digital. O sea, esto son horas esperando que las nubes se pusieran en las posiciones adecuadas para que estuviera iluminada la roca de Morella. Es de la Escuela Hogar de Morella de Rimiralles. Esto es el sujeto del reportaje. Y bueno, era un día en el cual hacía viento, había estas nubes que se movían con una cierta rapidez, y entonces se trató de esperar el momento en el cual estaba más o menos todo en sombra, menos el casco histórico de Morella y al mismo tiempo la escuela. Como digo, una especie de foco spot a escala territorial. O también jugamos, por ejemplo, a disimular nuestras reales intenciones, ¿no? O sea, haciendo una foto de algo que no se entiende hasta el fondo cuál es el sujeto de la imagen. Este es el caso de la Torre San Jacob de Herzog de Morón, en Basilea. Basilea es un nudo ferroviario de escala europea, realmente un punto donde pasan líneas de trenes que vienen y van a media Europa, y es una forma también de contextualizar la intervención. Estos son los laboratorios Amore Pacific de Sisa en Corea. En este caso, por ejemplo, se ha tratado el volumen con una distancia como si se tratara de una maqueta, ¿no? De alguna manera. A pesar incluso de que haya estos pequeños personajes, si os fijáis, este juego de sombras y de volúmenes es como muy distante, ¿no? La relación del fotógrafo con la intervención.
y esto en cambio lo traigo como ejemplo contrario, siendo el mismo edificio. Aquí en cambio parece casi que se intenta acariciar la intervención, ¿no? Con una cierta delicadeza, una luz muy suave, un estudio como de algo muy, muy cercano y mucho menos duro, sobre todo, ¿no? Mucho más delicado con respecto al tratamiento del edificio. Podemos buscar el equilibrio, por ejemplo, como en la Fundación Iber de Camargo, otra vez de Siza. La contemplación es el Rijksmuseum de Cruce Ortiz en Ámsterdam. Perseguimos la simetría hasta las últimas consecuencias. Esto me hace mucha gracia porque son fotografías, es de Santa Justa, como habéis naturalmente reconocido, de Cruce Ortiz, y me hace mucha gracia porque es una foto del 91, cuando se inauguró la estación, pero el AVE no había llegado todavía. Con lo cual todo lo que se podía tener en esa mega estación monumental en ese momento eran estos trenecillos de cercanías, que de todas maneras viene muy bien para una simetría rigurosa de la imagen. O en cambio puede pasar lo contrario, ¿no? Esforzarse para destruir esta simetría. Estos son los PA de Pedras Salgadas de Siza, esto donde haré el cursillo que comentaba antes con alguno de vosotros en mayo. Se puede rizar el rizo, como es el caso de la biblioteca de la Universidad de Brandeburgo, de Herzog de Morón, o desmelenarse, también el mismo sitio, prácticamente a pocos metros de distancia en el mismo edificio. También se puede hacer un ejercicio para rebajar el tono de algo que que de por sí es muy desmelenado, como decíamos, ¿no? Ese es el Guggenheim, por ejemplo, de Gehry, Bilbao. Se puede contar a medias también, algo que es muy excesivo, muy rebuscado y tal, como es el caso del BMW Welt en Múnich de Coop Himmelblau. Por ejemplo, reducir la imagen, ¿no? Contar a medias solamente, ya hay tanto, contando solamente la mitad, que puede ser un recurso interesante. Se puede intrigar, crear misterio, como es el caso de esta foto del Museo Nacional Machado de Castro de Gonzalo Virne en Coimbra. No se entiende muy bien, esas son unas ruinas al lado de un callejón en el centro histórico de Coimbra, debajo del museo prácticamente. Y eso, ¿no? Es esta estratificación de lenguaje, de significado, de historias, de acontecimientos que hace que, en el fondo, volvamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Puesto que la arquitectura solo se puede conocer visitándola, una de las tareas de la fotografía de arquitectura es darte ganas de ir a visitarla, ¿no? de intrigarte justamente para que te apetezca ir a ver de verdad qué es lo que hay ahí. En nuestra búsqueda de aspectos que llamen la atención, el interés y tal, pues hay esto de pedir ayuda, buscar compañía, ¿no? Fijaros aquí la importancia de esa figurilla en esta plataforma que está mirando el lago Le Mans, y normalmente en otro día se vería el Mont Blanc en Nyon, en Suiza, en la sede de la UEFA, la Federación de Fútbol. Lo importante que es esta figurita para que tú tengas una escala de la intervención. Lo que decíamos antes, buscando compañía o llevándotela de casa, porque esta es mi mujer, por ejemplo, en una casa de verano de Siza, en Portugal, a Sintra. Fijaros la importancia, ¿no? del elemento humano casi da significado a toda la imagen.
se buscan también forzar coincidencias, como es el caso este de la ampliación del Museo del Prado, donde encontré, por ejemplo, muy graciosa esta referencia entre las estatuas, la posición estatuaria de la gente que mira las estatuas, y además el fotógrafo, que tiene una posición rarísima al otro lado de las ventanas, también un poco estatuario, ¿no?, en su posición, ¿no? Hay este diálogo a distintos niveles que me parece enriquecedora, aparte el hecho que evidentemente también te está mostrando el espacio del que estamos hablando. Espacios sorpresivos, ¿no? Aquí realmente de alguna forma comparte la sorpresa con los visitantes. Esto también cambia completamente con una luz diferente, en un momento del día diferente. La sensación es completamente diferente y tomada en un cierto momento puede ser una cosa que produce una gran sorpresa, y en otro momento, por ejemplo, puede ser mucho más decepcionante o más tranquilo. Llegas a un momento en el cual rezas al sol para conseguir efectos que sean lo que tú estás buscando, ¿no? Aquí era evidentemente muy importante en el caso del Vélez Events de Valencia, del Chipperfield, esta serie de bandejas una encima de la otra, evidentemente iluminado de esta manera queda muy evidente este juego de elementos superpuestos, ¿no? Con otro tipo de iluminación eso se pierde mucho. O volviendo a la sede de la UEFA, se busca la lluvia, porque evidentemente esta gran superficie de piedra mirando al lago tiene unas texturas completamente diferentes en el caso esté mojada o en el caso esté seca, ¿no? En este caso es mucho más rica la sensación que produce cuando está a recién llovido esta superficie. O las nubes, por ejemplo, este es el Walker Art Center en Minneapolis, en Estados Unidos, de Azurri de Morón. Tiene un revestimiento metálico con muchas facetas que refleja de manera muy diferente la iluminación, y realmente cambia de manera drástica si hay una iluminación directa, sol, para que nos entendamos, cielo despejado y cielo azul y sol directo, o un juego de nubes, una luz mucho más así compleja, que es capaz de sacar justamente uno de los aspectos, desde mi punto de vista, más interesante de la intervención, ¿no? que es justamente esta capacidad de variar y brillar y hacerse interesante con luces complejas, ¿no? Realmente esta misma fotografía hecha con cielo azul y sol directo, lo que acabas viendo es una forma un poco rara, pero pierdes el 70%, digamos, de los matices y de los trabajos escultóricos de este volumen. Y esto lo traigo justamente por lo contrario, porque evidentemente esto es Ceuta, la manzana de Rebellín. Aquí en cambio se entiende mucho mejor la arquitectura de Siza en un contexto tan mediterráneo, ¿no? tan de sol directo fuerte y cielo azul. No es lo mismo estos edificios blancos con un cielo igual blanquecino, en los cuales se podrían confundir, ¿no? Y además aquí me hace siempre mucha gracia la intervención de esta niña que aparece de pronto para ayudarte a dar la escala de la intervención. Pues eso que decíamos, en esta interminable búsqueda de elementos que nos ayuden al mismo tiempo llamar la atención, explicar el proyecto y hacer entretenida la visión del reportaje, pues se buscan puntos de vista que ahora son menos infrecuentes, evidentemente. Ahora cualquiera tiene un dron y a pesar de que no lo podría usar, lo usa. Pero esa es una foto hecha con el helicóptero. Cuando se hizo no se había generalizado tanto el uso de drones, y evidentemente da un punto de vista
muy especial, para un edificio muy especial, y era muy importante porque de alguna manera de un solo vistazo te permite un poco comprender esta geometría tan compleja que tiene esta intervención. Y idealmente, en muchos casos te preocupas más de intentar explicar lo que quieres explicar que no que el punto de vista que estás utilizando sea un punto de vista que a la hora de la verdad nadie puede experimentar, ¿no? Esto es ni con drones ni con helicópteros, pero es una torrecilla que está en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. La plaza fue remodelada por Herzog de Morón, pero ellos dejaron este elemento, es un monumento digamos visitable, donde hay un balconcito de donde se puede ver esto, pero que naturalmente está cerrado al público y que incluso para acceder ahí hubo que mover mares y montañas, y que estoy convencido yo que desde que los 2 o 3 fotógrafos que hemos documentado esta plaza nos hemos marchado, nadie más ha vuelto a abrir esa puertecilla que daba acceso a ese punto de vista, ¿no? También revisando un poco imágenes para seleccionarlas, para presentarosla, me he encontrado situaciones en las cuales en atmósferas con arquitectos, con situaciones completamente diferentes, parece un poco que uno quiere decir lo mismo, ¿no? Esta mirada hacia el exterior, o al revés, situaciones que de alguna forma podrían tener algún punto en común y que realmente poco tienen que ver, como en el caso de las monjas despidiendo una compañera en la T4, o estos chinos apoyados a la escalera. Esto es curioso, pero en el Estadio Nacional de Pekín de Herzog de Morón, que llaman vulgarmente el nido de pájaro, ha entrado un poco en el circuito turístico más popular de la ciudad. Tampoco en Pekín hay tantas cosas para ver, aparte naturalmente la ciudad prohibida, que es la que ocupa la mayor parte del tiempo de los turistas. Pero vamos, que la gente que viene, que compra un tour organizado, los campesinos que vienen desde una lejana provincia china, pues en el día o los 2 días que pasan en Pekín les llevan también a ver el estadio de Herzog de Morón, y naturalmente como la arquitectura contemporánea les interesa más bien poco, lo único que en este caso han disfrutado es de un sitio donde sentarse para comerse lo que se habían llevado de casa en el sol, pasando olímpicamente de la arquitectura que se supone tan fuera de lo común. Siempre con nuestros encuadres y nuestras cámaras intentamos organizar lo inabarcable, ensanchar lo pequeño, fijarnos en los detalles de cerca o de alguna manera en los detalles de lejos, en los tejados o a ras del suelo. Esta es la casa Armanda Pasos no Porto de Siza. Intentamos entretener con historias reales, como esta, por ejemplo, en el sentido de que con un personaje real te da un poco la clave de lo que estás fotografiando, ¿no? Este es el mercado de Santa Caterina de MBT en Barcelona, y basta un hombre con un carrito y tal para darte un poco una pista de lo que pasa por ahí, o de manera completamente inventada y forzada, ¿no? Esta es otra fotografía de las que me gustan mucho por toda la situación, ¿no? Yo estaba fotografiando, es el Fórum 2004 de Herzog de Morón en Barcelona, y yo estaba fotografiándolo, y la verdad que me daba cuenta que nadie hubiera podido entender qué diablo estaba fotografiando yo. Si vosotros obviáis esos 2 señores y el reflejo del otro para el otro lado, no tenemos ninguna referencia de escala,
nada conocido que podamos utilizar para referenciar lo que estamos viendo, ¿no? Realmente para mí era fundamental tener algunas personas. Entonces, claro, estás metido como en una especie de pozo, ahí no ves, porque la circulación está en el nivel donde están esos dos señores, y no ves si alguien pasa o no pasa nadie. Además, esto no era digital, esto era todavía con la cámara de placas y analógico, con lo cual tampoco puede ir disparando ahí a una gran cantidad de imagen. Estaba ahí un poco esperando, al acecho de ver si alguien aparecía, y cuando por fin se asomaron estos dos señores me empecé a gritar para llamar su atención, diciendo: por favor, no se vayan, es que necesito a alguien para hacer una fotografía y tal. Y estos eran dos jubilados ahí que no entendían. Primero ya era rarísimo el tío metido abajo en el pozo gritando con una cámara de placas que no se... Claro, es como todo raro, ¿no? Luego, claro, yo quería que hicieran algo, tampoco quería que se asomaran ahí mirándome, me parecía... Intentaba decirle: ser naturales, ir paseando por ahí. Y claro, justamente hacía la referencia del hecho que no se utilizaban cámaras digitales, por lo tanto no podía disparar a ráfagas, que probablemente hubiera conseguido algo un poco más natural. Esto es lo más natural que conseguí, ¿no? Porque le decía, no, pero aparte de todo, no, creo que no me oían bien. Es que fue una situación bastante divertida, porque además fue tanto el jaleo entre gritarle, decirle poneros de una manera, de la otra y tal, que no me oían y tal, que se asomó la tercera persona que acaba de... Pues a ver qué está pasando ahí, ¿no? Se ven gritos, esos dos que se mueven y tal. Con lo cual al final la foto ha quedado muy redonda. A mí me encanta, la verdad, la encuentro muy bonita. Pues volviendo a estas situaciones de que hablábamos antes, hay situaciones inventadas, forzadas, sugeridas, ¿no? También aquí está la soledad del socorrista. Está una otra foto que me hace bastante gracia, porque evidentemente cada uno puede interpretarla al margen de lo que es la arquitectura, que evidentemente es interesante, pero hay este personaje muy aburrido esperando que alguien se tire a la piscina en un horario de mañana en el cual evidentemente no hay usuarios, y que en mi opinión también añade algo a lo que es el espacio puro y duro, ¿no? De la misma forma que pasa con esta otra fotografía, ¿no? En la cual hay una situación también que se intenta espontánea, o siempre en esta pequeña selección de microhistorias, ¿no? Por ejemplo, está la historia divertida. Esta es lo del pabellón español de la Expo 2010 de MBT en Shanghái, que, como recordaréis, está todo hecho de mimbre. Y claro, aquí hay un elemento muy tanta poesía, tanto estudio y tal, y un elemento mucho más prosaico y mucho más... Señores, miradlo, haced lo que queráis, pero no encendáis una cerilla, porque aquí se nos quema todo. Lo que decíamos otra vez, contando con la complicidad de muchos personajes para conseguir contar nuestra historia, cómo funcionan los espacios, con la complicidad de pocos, con la complicidad de uno solo. Esta es otra foto que me hace mucha gracia, porque aquí hay que poner el circulito para que alguien vea a la persona en un primer momento, ¿no? Es una foto muy diferente. Volvemos un poquito al caso de lo que hablaba hace un momento, de los dos jubilados, ¿no? Es que realmente la foto en sí yo creo que sería bastante bonita, incluso así, pero no sería casi una foto de arquitectura, no sería una foto completamente abstracta. Ya esto no tienes ninguna referencia para entender qué es lo que estás mirando, qué escala tiene, qué tipo de cosa puede ser y tal. Y el hecho de que tú puedas con una cabeza dar un poco una explicación, por lo menos del tamaño de la situación, si es una cosa vertical, una cosa horizontal, tal, pues me parece
muy interesante y muy importante para nuestro trabajo, ¿no? Por eso siempre yo intento que haya alguna clave para explicar un poco el espacio que estás enseñando. Bueno, claro, yo me desvío un poco y el recorrido era la complicidad de muchos, de pocos, de uno o de ninguno, ¿no? En este caso, el fotógrafo acaba en un momento dado casi desapareciendo del espacio en el cual se encuentra, porque se pasa tanto tiempo a veces encuadrando la fotografía, esperando que pase lo que deseamos que pase y tal, que uno se convierte casi en un elemento más de mobiliario. Incluso en museos de arte contemporáneo me ha pasado lo que ha pasado a este señor, ¿no? que al fin y al cabo no acabas entendiendo cuál es la obra de arte y cuál es el visitante. Esto en el caso de museos de arte contemporáneo, donde las cosas que son expuestas a veces no son tan claras. Me han preguntado ustedes parte de la exposición por hecho de estar ahí, ¿no? Con el trípode plantado horas sin moverte, y uno pasa por la sala y te ve ahí y dice, se está haciendo una foto. Pero claro, ha visitado todo el museo, vuelve a pasar y tú estás en el mismo sitio, en el mismo punto, haciendo exactamente la misma cosa, entonces le entra la duda si es una performance. Pues eso, aquí por ejemplo otro elemento así como gracioso, la asonancia entre el peinado de la señora y el marco del cuadro en el Prado. Parece que la señora se haya maquillado para la visita, ¿no? O anécdotas como pueden ser esta lo que yo llamo el cambio de la guardia, que es el día de la inauguración del centro de conferencia de Dalian, en el cual en el último instante se van la limpiadora y llegan las azafatas, ¿no? Que es una cosa además que suele pasar con una cierta frecuencia, que las cosas no están terminadas hasta que ya casi es demasiado tarde, ¿no? Se está ahí intentando apurar el último segundo, con lo cual se va la cuadrilla de limpiadoras y llega la cuadrilla de azafatas. O se crean estos misterios en los cuales esta gente parece como metida dentro de un acuario en un ambiente realmente muy poco cotidiano, digamos, o hasta situaciones espectrales como la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que en un momento determinado, cuando estaba en obra, podía llegar a parecerse a un cuadro de Quirico, o figuras humanas que se convierten en zombies en espacios siempre poco cotidianos, o incluso llegar a inventarse edificios con el propio punto de vista. Este es el edificio de oficinas Torre Cube en Guadalajara, de México, de Carmen Pinós, por ejemplo. Esta es una visión desde el aparcamiento, que por otra parte le encanta a la propia autora del edificio, pero que en realidad no explica nada del edificio, porque no tiene mucho que ver con lo que se está viendo aquí, pero es una construcción, digamos, utilizando el lenguaje de la propia arquitectura, que evidentemente te encuentras cuando visitas, ¿no? Y un poco en este mismo sentido, con un punto de vista determinado, pues vas construyendo cosas que en realidad muy difícilmente se ven, efectos especiales, o incluso fundidos al negro, ¿no? Pues llegamos al desencanto. Llega un momento en el cual empiezas a darte cuenta que la arquitectura a la cual has dedicado tu vida, viviendo como un nómada, peregrinando de un aeropuerto a una estación de tren, viendo amanecer en las estaciones de servicio de las autopistas, llegando muerto por la noche a hoteles de periferia porque son más baratos y hay sitio para aparcar el coche fácilmente, durmiendo solo tantos años para ir persiguiéndola, pues te das cuenta que la arquitectura no te es fiel. Un día, de pronto abres los ojos y tú también ves lo que los demás ya sabían. Tu amada, el objeto de tus deseos y desvelos, es una niña caprichosa que te da la espalda. Otros llaman su atención y ella se concede a todos, incluso a los que solo tienen un teléfono móvil chino.
y lo que es peor, muchas veces ofreciendo a los demás su mejor cara. A menudo tus colegas se llevan una sonrisa que a ti se te ha negado. Ya, porque un mismo edificio se puede fotografiar una infinidad de veces. Eso no pasa, por ejemplo, con un proyecto de arquitectura. Si has ganado el concurso, has ganado el concurso. Si te lo han encargado a ti, te lo han encargado a ti. No vendrá otro la semana que viene a repetir y posiblemente mejorar lo que has hecho tú. En realidad, se necesita mucha suerte para ser fotógrafo de arquitectura. Es más, se necesita toda la suerte del mundo para que quien viene después o quien ya ha venido antes no haya podido conseguir más que tú. Un pequeño paréntesis, esta foto no es mía, es Lucien Hervé, es la única foto que no es mía, y la pongo un poco como conclusión porque me gustan muchísimo estas dos niñas en el tejado de la unidad de habitación de Le Corbusier en Marsella. Volviendo a mi discurso, a esto hay que añadir que incluso para los ojos más cultivados es difícil distinguir entre una buena fotografía y una muy buena fotografía. La diferencia es pequeña, especialmente cuando se trata de una fotografía de arquitectura. La diferencia es pequeña, sin embargo no podría ser más grande el suplemento de esfuerzo que se requiere para lograr ese pequeño plus. Así que puede ser que incluso cuando seas tú el que ha conseguido el mejor retrato, nadie se dé cuenta. Claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir contentando a los pocos clientes que quedan, pero tu corazón se ha endurecido. Entonces te vuelves más selectivo, egoísta. Empiezas a buscar solo lo que te interesa, construyendo una arquitectura tuya con los fragmentos de la realidad, con los fragmentos de la arquitectura de los demás. Entonces vuelves a recordar aquello de que no se puede conocer una arquitectura sin haberla visitado. Y te sientes libre de toda responsabilidad para con ella. Ya está, muchas gracias. ¿Tenéis ganas de preguntar algo? ¿Tenemos tiempo? No sé. A ver, yo creo que hay un cierto margen. Estar informado siempre es lo mejor en todas las situaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, saber cuál es la realidad, saber si el arquitecto lo quería o no lo quería, yo creo que si se puede es perfecto. Pero creo también que hay un cierto margen de maniobra, digamos, por parte del propio autor de la fotografía, ¿no? O sea, claro, quizás el ejemplo entiendo perfectamente lo que me pregunta y creo que sí, que es lo que contesto, que estaría mejor estar informado. El caso del graffiti quizá me parece muy evidente, ¿no? Sería una locura por parte del arquitecto que él quisiera que estuviese esa franja después de haberse gastado un dineral en una piedra muy sofisticada y muy... Pero claro, hay otras situaciones en las cuales puede ser mucho más importante, situaciones más comprometidas y complicadas donde no sea tan evidente cuál es la solución más... Y en ese caso, evidentemente, repito, estar informado creo que es lo mejor, pero también queda un poquito el margen al cual me refería ahora en la conclusión, digamos, de mi breve discurso, que es que yo creo que el autor de la fotografía sigue manteniendo una cierta autonomía al final, porque no tiene necesidad de justificarse respecto a lo que es la realidad, en el sentido de que la realidad no se puede transmitir a través de la fotografía en el campo de la arquitectura. O sea, la arquitectura hay que visitarla y por lo tanto lo que tú ves en la fotografía no es la realidad en ningún caso. Incluso que tú te hayas esforzado con las mejores intenciones y con el mayor de los esfuerzos, no vas a poder conseguir transmitir exactamente la situación de las sensaciones y lo que experimentas visitando la obra de verdad. Con lo cual, quiero decir, en un momento determinado es una decisión, podría ser una decisión arbitraria como otras más que tomamos. Quiero decir, el hecho de que tú escojas un punto de vista, que escojas un objetivo, que escojas una luz, estás tomando siempre unas decisiones que de alguna manera son arbitrarias, porque
siguiendo un poco ese criterio, tendríamos también un poco que preguntarle al arquitecto, ¿te parece mejor que esto se fotografíe por la mañana o por la tarde? ¿Tú lo has pensado más con esta sombra dura o con esta sombra suave? ¿Te parece que puedo recortar la imagen aquí o crees que se debería ver? ¿Me entiendes un poco lo que quiero decir? O sea, hay siempre un margen de discrecionalidad muy amplio, con lo cual un poco incluso decidir tú mismo, mira, esto me parece que queda muy mal y lo voy a quitar, incluso que el arquitecto en un momento determinado haya decidido permitirlo, me tomo la libertad de decir, me parece mal y lo quito. No, la verdad que pasa más bien al revés. Sí, yo la verdad que he querido mencionar ese aspecto porque creo que es un aspecto, digamos, que sería un poco ridículo mantener tabú, ¿no? Todo el mundo sabemos que la fotografía se manipula hoy en día y se ha manipulado siempre, eso es lo mejor, y además es que la gente pierde de vista muchas veces esto, pero el retoque fotográfico tiene la misma edad que la fotografía, ¿no? Solamente hoy es mucho más fácil, mucho más da resultados mucho más perfectos y tal, pero lo que quiero decir es que tampoco yo tengo un especial interés para ir modificando las cosas como son. A veces hay cosas que me molestan mucho, ¿no? Una imagen que tú has estado equilibrando mucho y ahí tienes la pegatina del extintor roja y tal, que llama muchísimo la atención. Yo creo de no hacer nada malo en quitarla y no pido autorización a nadie y tal, pero en un momento determinado, si la forma o la manera en la cual el pilar llega a tocar el techo no es tan perfecta, pues yo normalmente no me pongo a retocarla, porque creo que se hubiera tenido que hacer realmente. Es un poco el criterio que decía antes. Yo pienso que eso probablemente ha sido así desde el primer día y seguirá así hasta el último día, ¿no? Entonces, si esa junta no se ha resuelto bien, no es el caso de ir a tocarla. Pero en cambio sí que puede venir el arquitecto, y no es una cosa tan rara, y que diga, mira, ahí me han hecho un desastre, el tío que llevaba la obra no se ha enterado de nada, cada vez que veo esta imagen o cada vez que paso por ahí me duele el corazón, hazme el favor de resolverme esta junta. Y evidentemente eso lo hacemos. Sería mentir decir que por una ética muy estricta decimos, no, te fastidias y te lo tienes así como es, ¿no? Eso es lo frecuente, digamos. El hecho de haberle arreglado la junta y que se queje diciendo me la has dejado más bonito de cómo es, no pasa a menudo, la verdad. Pero claro, es que nuestro criterio de lo que es más bonito puede no coincidir con el arquitecto a veces. Sí, por supuesto, aunque sinceramente no sé, sí, sí, de un punto de vista teórico estoy perfectamente de acuerdo. De un punto de vista real, la verdad que me pasa pocas veces. Por ejemplo, si un edificio tiene un envejecer, y a mí por mi criterio personal, me parece una cosa estética para fotografiar y lo quiero reflejar. Y ahora pues resulta que el arquitecto no está de acuerdo con que esté envejeciendo correctamente el edificio y no quiere que eso salga, ¿no? Entonces, me refiero, es muy subjetivo a la hora Sí, de... sí, sí, es muy subjetivo, pero estamos hablando del caso opuesto, ¿no? Quiero decir que yo en ese caso estaría limpiando el edificio y el arquitecto lo querría como ese... Pero entonces mi segunda parte, que no sé si me estoy extendiendo demasiado, mi segunda parte de la pregunta sería al revés, cuando uno quiere mostrar esas cosas que no son tan fotogénicas al consumidor normal, pero para la visión artística particular de uno pues sí pueden parecer bonitas. ¿Qué, ¿Qué hace eso? Quizás es delicado, porque igual para ti es laboralmente te pone en un compromiso el sacar o destacar cosas de un edificio que no son para, digamos, una revista de portada, la portada de una revista, sino que forma parte de tu crítica personal, criterio personal y subjetivamente tú puedes estar reflejando tanto las cosas buenas o menos buenas. ¿Te puedes buscar problemas a la hora de querer reflejar todo? ¿Que te vuelvan a llamar o contratar? O que...
Vamos a ver, creo que nos hemos ampliado mucho, me explico qué quiero decir, porque hemos empezado diciendo que yo retocaba algo que el arquitecto no querría. En cambio, ahora el ejemplo que estamos haciendo es justamente lo contrario. O sea, el tema es la realidad. O sea, si es la realidad, digamos, yo estoy tranquilo, ¿no? O sea, me podría encontrar en una posición forzada en el momento que yo estuviera haciendo un retoque de la realidad, o sea, estuviera creando algo que no existe, y entonces alguien me podría decir, oye, tú estás haciendo algo que no existe. Pero en el caso, y esto hemos dicho pasa pocas veces yo retoco la realidad de forma arbitraria. Lo que estamos diciendo ahora, en cambio, es justamente lo contrario, utilizar la realidad y que alguien me pueda criticar por el hecho de haber dejado la realidad. Entonces, estamos en una situación opuesta en el sentido que yo tengo, digamos, entre comillas, la ley de mi parte, porque esto es así, no lo he inventado yo, y eventualmente podría ser que alguien prefiera que esto nos enseñe. Muy bien, pues entonces, aquí, digamos, entramos en un tema diferente, que es un poco el del encargo. Evidentemente, si el encargo es de un cliente, como puede ser en el caso del arquitecto, como en todos los encargos, empezando por un encargo de arquitectura, tienes que tener una referencia con lo que el cliente te está pidiendo. Es obvio que si alguien te encarga una vivienda, no le puedes construir un edificio de oficinas, porque, por lo tanto, digamos, si el arquitecto te ha pedido de ilustrar el edificio en cierta manera, y tú te empeñas a enseñar cosas que no son las que él considera y tal, evidentemente algún tipo de problema puedes tener, de la misma forma en que decíamos, si tú te piden una vivienda y tú estás haciendo una cosa muy diferente. Pero como en todas las cosas, exactamente como en un proyecto de arquitectura, hay unos márgenes. Evidentemente, todo está en defender tus decisiones también. Entonces, y también dependerá de cómo es el cliente, de la elasticidad, de la apertura de miras y todo esto. Por lo tanto, quiero decir, es un ámbito en el cual hay un margen de discusión. Pocas veces, evidentemente, diría en ese sentido, con un paralelismo bastante cierto con el proyecto de arquitectura, la última palabra la tiene el cliente. Quiero decir que si el cliente al final llega un momento en el cual te dice, no, mira, déjalo, la casa me la hará otro, porque no nos entendemos. Esto puede pasar también con el reportaje, ¿no? Que si tú te empeñes tanto en algo que el cliente no ve, puedes arriesgarte a perder ese encargo o encargos futuros, evidentemente. Pero yo diría que son situaciones que estamos llevando muy al extremo. No es el caso en general. Es mucho más una cuestión dialogada en la cual tú estás enseñando lo que has hecho y el arquitecto en muchos casos te pide de eliminar 1, 2, 3 fotografías porque muy en concreto no se ve reflejado en la forma en la cual tú has enseñado el edificio, ¿no? Pero normalmente no se va más allá de ello. Si en cambio, si fuera una decisión mía, digamos, un proyecto personal, bueno, pues entonces en el momento que esa es la realidad nadie me puede decir nada, yo hago lo que quiero. Evidentemente, claro que sí, sí, no, pero en ese sentido no habría ningún, volviendo al paralelismo con un encargo de arquitectura, si tú estás haciéndote un encargo a ti mismo, estás haciendo un concurso o un algo, evidentemente estás mucho más libre, no tienes que responder, con lo cual, bueno, pues, si el arquitecto no le gusta que se refleje, pues se siente, pero no estás, en ese caso, digamos, era evidentemente una interpretación más libre de la realidad que tú, bueno, en ese caso, pues igual te interesaban los muros desconchados y has fijado tu atención en eso. Pero yo creo que, no sé, son situaciones, la verdad, que no se suelen dar con mucha frecuencia. Yo pocas veces he tenido, en ese sentido, malas experiencias en mi carrera bastante dilatada ya de tener peleas con arquitectos, con autores por la manera en la cual se ha mostrado su obra, la verdad, que pocas veces. Entonces, bueno, de eso se trata, pero de eso se trata, yo lo entiendo como un desafío. Lo entiendo como es más estimulante para mí. O sea, encuentro que es muchísimo más fácil enseñar las cosas feas que enseñar las bonitas. Y volviendo a lo que decíamos antes, como no me siento
con la responsabilidad de estar enseñando exactamente lo que es la realidad, me parece mucho más interesante enseñar una realidad aumentada, entre comillas, algo una realidad mejorada, porque es más estimulante para el observador. Luego el observador irá a ver el edificio y eventualmente se podrá quedar desilusionado. Pero nadie le podrá quitar esa sensación que él tuvo cuando vio la fotografía en un primer momento y se imaginó otra cosa. Da igual que no sea la realidad. Él se la imaginó, nadie se lo podrá quitar eso. Y nadie, como el destinatario principal de mis fotografías son mis colegas arquitectos de alguna manera, o los estudiantes de arquitectura, en fin, gente que en un momento determinado siempre tendrá la posibilidad de decir su palabra respecto a una situación específica, pues eso es algo que se queda en su background, eso es algo que se queda en su memoria. Y nadie le impedirá al día de mañana que él quiera hacer algo, utilizar esa imagen, esa visión que de alguna manera le pareció estimulante y hacerla real, independientemente del hecho de que Sita haya sido capaz de hacerlo o que Herzog y de Morón lo hayan hecho, no importa. Él ha visto algo en esa imagen, tú has sido capaz de transmitir una emoción y él la puede utilizar, y eso para mí es mi cometido fundamentalmente. Bueno, evidentemente, esto otra vez hay un gran paralelismo con la situación de la arquitectura, ¿no? Evidentemente, antes de rechazar un encargo como arquitecto te lo piensas dos veces, a pesar de que no acabe de estimularte especialmente, ¿no? Pero yo la verdad que lo que suelo hacer, a ver, hay como dos, ¿cómo te puedo decir? Dos situaciones, digamos. Una que me motiva es el desafío. Muchas veces se me encargan edificios que no son los que yo hubiera diseñado, que hubiera escogido, o que hubiera preferido fotografiar, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces no se me encargan los que me gustaría. Pero si hay algo, o sea, si es una cosa que está hecha con cariño de alguna manera, normalmente algo bueno hay. Entonces, este desafío de ser capaz de sacar lo mejor de la obra es algo que me motiva. Y por lo tanto, digamos, a menos que no me parezca terrificante, no rechazo, siempre y cuando vea algo de eso, ¿no? Porque a veces hay alguna cosa que realmente no sabrías por dónde cogerla. Entonces, para no ser ofensivo, en los casos en los cuales veo que realmente no sabría por dónde empezar, pido mucho dinero. Y eso es una solución drástica. No quedas mal. No haces el reportaje, pero no quedas mal, por lo menos.